Hola, muy buenas. Hoy vamos a hacer un análisis de este foco, el Zhiyun Molus X100 RGB. La empresa Zhiyun ha decidido aportar una nueva funcionalidad y ya completar este foco, que la verdad es que yo creo que no le falta absolutamente nada. Y bueno, ha incluido varias cosas, ha incluido el RGB dentro de sus características y además ha incluido una nueva parasol, una nueva forma de controlar la luz que también vamos a analizar. Y en la versión más Pro, además, este foco viene con un adaptador de montura Bowens y con un mini difusor que, bueno, un softbox mini que nos va a permitir pues hacer realmente entrevistas bastante profesionales. De hecho, vamos a ver cómo se comportó en una entrevista profesional. Antes de pasar al análisis más detallado, fijaros que tengo detrás el reflejo de la ventana. Bueno, pues evidentemente, si analizáis un poco cómo es la ventana y cómo es el reflejo, os daríais cuenta que ese reflejo es falso. Es también un nuevo adaptador que han desarrollado los amigos de Zhiyun y que vamos a ver ahora mismo. Bueno, pues aquí estamos con el Spotlight que ha desarrollado Zhiyun. Es un spotlight muy pequeñito que se adapta perfectamente a este tipo de montura que ellos mismos han desarrollado. Aquí lo tenemos con la Cinepier CX100, pero bueno, podríamos ponérsela perfectamente a la otra, que es lo que haremos en su momento. Bien, esto tiene varias posibilidades. Por un lado, nosotros ahora le habíamos metido, tú puedes introducir diferentes tipos de diseño de lo que quieres. Aquí hay una ventana, pero bueno, han desarrollado otros como corazones, etcétera. A mí la que más me gusta es la de la ventana, porque realmente parece la iluminación de una ventana de verdad. Y simplemente lo que tienes que hacer es enchufar e introducir aquí. Lo bueno de todo esto es que dándole en la punta tú puedes modificar el enfoque y la pendiente que quieres, como quieres realizar la imagen. Ahora lo veréis, pero bueno, te permite y luego te permite enfocar más o menos. Si está detrás de ti, como lo tenía yo ahora, lo tenía un pelín desenfocado, pues para que pareciese que era la cámara la que estaba produciendo ese desenfoque. Una cosa que te puedes meter en la maleta perfectamente, sin ningún problema, llevártela a cualquier sitio y darle un toque más profesional a lo que estás haciendo. El análisis de este foco lo vamos a dividir en dos partes, en dos vídeos. En un primer lugar analizaremos el foco en sí mismo y analizaremos qué diferentes formas de difusión de la luz tiene. Vamos a ver que tiene tres. Y en un segundo vídeo vamos a hacer un análisis práctico. Nos vamos a ir a una discoteca y vamos a grabar una entrevista. Lo vamos a hacer con este foco y con uno de los difusores que viene, el pequeño de 40 centímetros de la propia marca Zhiyun, y que la verdad me ha dado un resultado bastante bueno, estoy bastante contento. Pero por favor, tenerlo claro, dos vídeos, aquí vamos a analizar el foco en sí mismo. Bueno, antes de seguir, simplemente presentarme rápidamente. Para aquellos que no me conozcáis, soy Pablo Lozano, llevo 25 años en este mundo, grabo principalmente cine documental, ahora acabo de estrenar una peli y también me dedico a los videoclips. Cuento mis experiencias, qué he podido fallar, qué he podido utilizar, analizo productos como el que vamos a ver hoy y siempre intento que el análisis sea lo más práctico posible. Como analizo bastantes productos, bueno, pues algunos de ellos van saliendo a la venta porque tengo más focos de los que puedo utilizar y más trípodes de los que puedo utilizar. Así que si os fijáis, os dejaré el link, mi tienda de abajo, en palochaproducciones.com, y allí voy sacando, no está actualizada, también para la gente de España en Wallapop también vendo mis productos, y bueno, que sepáis que allí podéis encontrar todo tipo de productos. Vamos al análisis del producto. Bueno, aquí tenemos la Molus X100 RGB, una colaboración entre Zhiyun y Cam McLean. Bueno, os hago este unboxing porque realmente cuando recibes estos juguetes y ves esto, pues te das cuenta de cómo está evolucionando pues, empresas como Zhiyun, en las que te ponen en un solo paquete todo lo que necesitas. La luz, el conector, el adaptador para monturas Bowens, por lo tanto este foco pequeño puede ponerse con cualquier difusor, lo cual es una auténtica locura, pero es que además si no tienes difusores grandes te dan un difusor pequeño que vamos a ver trabajar en directo. Fijaros, viene aquí ya, esto lo echo de menos en mi mochila, por ejemplo, que venga aquí ya para sujetar el softbox, y aquí tenemos, ya ha sido utilizada. Aquí tenemos a McCain, que la verdad es que no lo conocía yo, que ha ayudado a diseñar este
foco. Bueno, antes de meternos a analizar este foco en profundidad, 4 ideas básicas. Es un foco de 100 vatios con la batería extraíble. Viene en este caso con una lente de aumento que dice que multiplica por 5 su iluminación, lo cual es bastante fuerte. Tiene la posibilidad de ver en pantalla qué porcentaje de iluminación estás dando, 1%, desde el 1% hasta el 100%. Tiene un margen de bicolor desde 2500 hasta 10.000. Puede conectarse directamente a luz y en el modelo que estoy probando yo, que es el profesional, viene con el enchufe que va directamente a corriente eléctrica. Bueno, pues vamos a analizar el Molus X100 RGB. Bien, lo primero que podemos ver es que la batería va separada, lo cual, pues bueno, siempre te da una garantía de mayor seguridad, tener la batería por un lado y el foco, de forma que no se puede encender accidentalmente en el transporte hasta el lugar de trabajo o de grabación. Es verdad que, incluso aunque fuese justo, los ingenieros de Molus han desarrollado unos sistemas de seguridad bastante fuertes para evitar el encendido automático. De hecho, ahora ya han incorporado un tercer toque a la forma de encenderlo. Lo primero, 1, 2, te quedas fijo, la batería se va encendiendo y ahora te piden que en el interruptor de abajo le des hasta el final y ya, pues sí, ya te permite enfocar el foco. Tengo que reconocer que incorporando el RGB e incorporando estas aletas y esta forma de enfocar, yo creo que este foco ya está completo. No sé qué más pueden hacer para evolucionar este foco de 100 vatios. Lo que vamos a hacer es probarlo de 3 formas para difuminar la luz. En primer lugar, lo probaremos con el adaptador que viene, con las aletas que vienen. Veremos qué tal queda la luz. Posiblemente sea más dura que con difusor. Luego le pondremos el difusor pequeño que viene directamente en el equipo Pro y luego le pondremos el adaptador de montura Bowens, que lo tenemos aquí, que se puede unir directamente al foco y le pondremos un difusor grande. ¿Vale? Estas van a ser las 3 cosas que vamos a hacer. En primer lugar, vamos a probar con este foco. También me gustaría añadir el único pero que veo a estos focos y que se lo veo a focos de muchas marcas, y es que si tú quieres colocar este foco, viene pues por aquí con la ranura para ponerlo directamente en el soporte. Claro, si quieres luego tú poner este foco a 45 grados, no puedes. De forma que tienes que ponerle un adaptador que te permita modificar eso. Yo, para el siguiente punto es sacar un modificador o incorporado o que lo saque la propia marca Zhiyun para poder comprarlo. Es cierto que en la montura Bowens, que en el adaptador de montura Bowens sí que te viene, porque tú pones aquí el foco y ya tienes la posibilidad de modificar la pendiente como tú quieras, ¿vale? Bueno, pues esta sería la iluminación con la pantalla de aletas que tenemos. Es verdad que yo puedo, fijaros, esto sería sin ningún tipo de luz, no se me vería, estaría demasiado oscuro el lado este, y entonces yo puedo, con su aplicación, súper importante también, y es una gozada para la gente que nos grabamos o para grabar en la distancia, bueno, pues poder controlar desde lejos el foco, que además si siempre es incómodo, está arriba, pues puedes controlar la cantidad de luz que entra. Es una luz que es demasiado dura en este lado porque no está difuminando como puede utilizarse otro difusor. Si queréis ahora podemos probar el difusor pequeño. Es el Zhiyun 40D, es un difusor pequeño de 40 centímetros que viene, fijaros qué diminutez. Yo me metí esto dentro de la mochila junto con el foco y bueno, pude llevarme todo el material a una grabación que además era de noche en una discoteca, lo veremos ahora, a un DJ profesional, me lo pude llevar todo en una sola mochila, evitando así peligros de llevar varios bultos que se te pueden quedar por algún lado, algún amigo de lo ajeno se le puede llevar, y mirar qué difusor más pequeño. Vamos a ponerlo y vamos a ver qué iluminación da. Un softbox pequeño de 40 centímetros que se adapta a la propia montura del foco. Tenemos que utilizarlo, ya lo tendríamos, ¿vale? Lo vamos a poner. Claro, el único problema que he visto es que cuando he querido poner mi adaptador para los 45 grados, pues no cabe. Por eso sí que veo necesario que los amigos de Zhiyun
desarrollen un adaptador para modificar esta pendiente. Vale, aquí tendríamos que meterle un poquito más. Antes estábamos al 8%, estamos a unos niveles de iluminación bajísimos. Y esto sería la luz que daría, mucho más difusa. Vamos a apagar del todo y encender, y rellena bastante bien. Vale, yo creo que queda bien. Te da ese toquecito para rellenar un poco más este lado. Podríamos irnos hasta dejarme totalmente quemado. Vale, ahora lo tengo a 5600, más o menos al 10%. Vale, vamos por último a ponerle al Molus RGB 100X el adaptador de montura Bowens, por lo que le vamos a poder poner un difusor mucho más grande. Este es de 40, pues le vamos a meter ahora uno de 60 o de 90. Voy a ver cuál cojo. Lo que vamos a hacer ahora es adaptar el adaptador de montura Bowens. Lo primero, unirlo al 100, al Molus 100. Tengo en estos 45 grados, pues para que ahora cuando lo suba la iluminación esté correcta, pero bueno, ya quedaría mucho mejor. Y ahora aquí le puedo poner, esta es la montura Bowens, aquí le puedo poner el softbox. Solo quedaría coger el softbox con montura Bowens y ya lo tendríamos perfectamente unido. Vamos a ver qué luz nos da ahora con el softbox. Bueno, eso sería con el softbox ya grande con montura Bowens que le he puesto, en este caso de 60 centímetros, y que he utilizado el adaptador de montura Bowens. Como vemos, la luz ya es más difusa, no me está quemando tanto por este lado, sino que se introduce muchísimo mejor. Pues ahora ya está al 20%, al ser una difusión más grande hay que meter un poquito más de caña, pero bueno, estamos al 20%. Esta sería la luz sin ningún tipo de foco, estaríamos demasiado oscuros, pero metiéndole hasta el 20 podríamos incluso meterle hasta el 25%, tendríamos una iluminación bastante bonita. Sobre precios, bueno, este foco se vende de dos formas. Una sería esta, simplemente el foco más la lente de aumentos por 5. Y luego tenemos el profesional, que es el que os he mostrado, que viene con la caja, con el difusor y con el adaptador para montura Bowens. El foco con la lente de aumento cuesta algo menos de 300 euros y el profesional ya, pues con todos los extras, cuesta entre 450 y 500. No os digo precios exactos porque estamos en noviembre de 2025, pero dentro de un año los precios pueden haber cambiado. Por eso os dejo todos los links en la descripción y así tenéis los precios actualizados. Recordar que hay un segundo vídeo en el que analizaremos de forma práctica, en una entrevista en directo, cómo nos enfrentamos al problema de resolver esa entrevista. Bien, espero que disfrutéis, seguir fotografiando, seguir haciendo vídeos y nos vemos el próximo día. Que tengáis un buen día.